Bueno, estamos en el segundo capítulo de las leyes de Najalot, las leyes de herencias. Ayer vimos el primer capítulo, en el cual el Rambam nos enseñó las leyes básicas de herencias de acuerdo a la Torá. Un tema muy interesante y un tema práctico a su vez. Y hoy vamos a tratar en particular acerca del primogénito. Sabemos que el primogénito, de acuerdo a la Torá, dice claramente en la Torá que un primogénito recibe una doble porción de herencia. Y eso es lo que vamos a ver hoy acerca de este tema. Dice el Rambam así, el Hot Nahalot, Perek Sheni, segundo capítulo, Halajá Ale. Dice, Abjor noter pishnaim benichse aviv, un primogénito toma doble porción de la herencia, o sea, cuando fallece el padre se divide entre los hermanos y él toma el doble de todos los demás. Shenemar, como dice en Deuteronomio 21:17, dice claramente en la Torá, la tet lo pishnaim, hay que darle una doble porción. Keitzad, ahora vamos a entender cómo es exactamente que se calcula esto. Dice así, caso que un hombre falleció y dejó 5 hijos, uno de los cuales es el primogénito. Habejor noter shlish hamamon. El primogénito se lleva un tercio del dinero. Y todo el resto se llevan una parte de 6. Por ejemplo, si el hombre dejó $6,000 de herencia, entonces el primogénito se lleva 2,000, porque se lleva el doble de que todos los demás se llevan. Entonces ahí queda muy claro, siendo que hay 5, cada uno le pertenece 1,000, y el primogénito 2,000 por el doble, entonces se lleva un tercio y el resto se llevan una sexta parte. En el caso que dejó 9 hijos, el primogénito se lleva una quinta parte, y el resto se llevan una décima parte. Ya sea con este cálculo, así es como se divide cualquiera sea el número, o sea, de vuelta, muy simplemente, el primogénito se lleva el doble de lo que se llevan el resto. Entonces, por ejemplo, si son vamos a decir, 3 hijos, se divide los bienes del padre en 4, cada uno se lleva una porción y el primogénito se lleva 2 porciones. Eso es en general. Ahora dice así, vamos a ver distintos casos. Dice Alajabet, mejor Shenolad Ajal Mitat Aviv, un primogénito que nació después que falleció el padre. Eino Noter Pishnaim, no recibe porción doble. Shenemar, ¿sí? Por ejemplo, en el caso que la esposa estaba embarazada con mellizos y nacieron después que falleció el padre, entonces acá hay 2 hermanos, uno de los cuales es el primogénito, el que salió primero. Entonces, en ese caso no recibe doble. ¿Por qué? Porque dice en el pasuk, en el versículo de Deuteronomio 16:17, dice, porque habla ahí sobre, dice en el día en el cual va a heredar a sus hijos, entonces el primogénito agarra doble. O sea, tiene que ser un hijo que está vivo cuando él está vivo. Buenas noches, Moshe, bienvenido. Pero en el caso que inclusive salió solo la frente del bebé, del vientre, inclusive no salió toda la cabeza, pero con el ya salir la frente durante la vida del padre, eso está considerado que nació durante la vida del padre, y por lo tanto está considerado primogénito y recibe doble porción. Alajá Gimel, mejor shenikra venimtza zahar.
ופשוט שנקרא ונמצא זכר, אינו ממעט בחלק בכורה. שנאמר וירדו לבנים עד שיהיה בן משעת לידה. Dice un caso interesante, cuando un bebé nace con sus genitales cubiertos por piel y hay que hacer una operación para ver si es hombre o mujer, si es masculino o femenino. Entonces, tal persona no recibe, si es varón, no recibe la doble porción de primogénito. ¿Por qué? Porque se aprende el pasú que tiene que ser, tenemos que ver que es varón desde el momento en el cual nace. Eso es lo que dice. Y así también dice, así también uno que nació no con este problema de un tumtum, o sea, una persona que está cubierta, pero nació y no sabíamos claramente si era varón o mujer, entonces tampoco recibe la doble porción. Vamos a ver qué significa eso en la próxima alajá. Alajá Dalet dice así: Keitzad enu mimat bechel bechora, harish haya lo ben bechor, ushne pshutim. וזה הטומטום שנקרא ונמצא זכר, הבכור נוטל רבייה הממון בחלק הבכורה, וכאילו אין עמו אלא שני הפשוטים מלבד, וחצי רבייה נשאר, חולקים אותו שני הפשוטים ונקרב עם הבכור בשווה. O sea, este niño que no se sabía de entrada si era varón, si era hombre o mujer, si era macho o hembra, si era masculino o femenino, no sé cómo se dice, masculino o femenino, entonces él tampoco puede disminuir la porción que recibe el primogénito. O sea, ¿qué significa? Por ejemplo, en el caso que nació un primogénito normal, varón sano. Después nacieron dos varones sanos y después nació este que no se sabía si era varón o nena. Entonces, después se le hace la operación y sabemos que es varón. Cuando muere el padre, el primogénito recibe la mitad del dinero y la otra mitad se divide entre los próximos dos y el tercero no recibe. El cuarto no recibe. O sea, es un tema interesante. A ver un segundito. Hola Jaime. Un segundito. Ah, no. Blinces, good idea. Dice así. El tema es así. Dijimos que este niño que nace sin y no se sabe si es un varón o si es una nena, si es una niña. Entonces él no puede disminuir, él no disminuye el dinero que recibe el primogénito por ser primogénito. ¿Cómo es el caso? Vamos a decir así. Nació el primogénito. Después están dos varones, Azul es varón. Dos varones, o sea, sanos. Y después nació
el cuarto varón que no se sabía si era varón o niña. Cuando nació se le hizo una operación y se pudo averiguar. Se pudo confirmar que es varón. Ahora el papá murió. El papá murió y dejó, vamos a decir, $1000. Entonces, ¿qué se hace? Se hace así. Se divide en 4. Se divide en... Vamos a hacer así. Se divide en... Se divide en 4. Y se le da, esta parte se le da al primogénito. Una cuarta parte se le da al primogénito. ¿Sí? Porque eso es lo que le pertenece. Después de estas 3 partes, se divide entre 4. A ver, de vuelta. No entiendo, al revés. Ah, está, ahí está. No. The remaining 3/4. Ahora cuando entendemos esta alajá, voy a resumir todo lo que dijimos sobre este tema. Un segundito, estoy tratando de... No entiendo, es al revés. De vuelta. Vamos a estudiar la alajá Gimel y la alajá Dalet de vuelta. Bechor shenikrav nimtza zahar. En el caso que nació un primogénito... Ok, vamos a decir para Jaime y para Moshe David que vamos a repetir el tema. ¿Qué dijimos en el capítulo? En el capítulo dijimos que el primogénito se lleva el doble de todos los otros hermanos. Un ejemplo simple sería en el caso que un hombre muere y deja 3 hijos, entonces se divide la herencia en 4 y el primogénito se lleva 2 partes y los otros se llevan cada uno una parte. Si por ejemplo el padre dejó 5 hijos, uno de los cuales es primogénito, entonces se divide la herencia en 6, el primogénito se lleva 2 partes de 6 y el resto se lleva cada uno una parte. O sea, se lleva siempre el doble de lo que lleva cada uno de los otros. ¿Ok? ¿Claro? Eso es ley número 1. Ley número 2 es que si el hijo no estaba vivo en el momento que murió el padre, se aprende un pasuk. Si el hijo primogénito nació recién después que falleció el padre, y después nació otro, el ejemplo simple son mellizos. La mujer estaba embarazada cuando desafortunadamente se murió el esposo, y tenía 2 hijos, tenía mellizos, nació uno, ¿sí? Nació uno, y él es el primogénito, después nació el otro. En ese caso, él no se lleva a los 2, porque aprendemos un pasuk que tiene que estar vivo en el momento que el padre estaba vivo para poder después recibir el doble de la herencia cuando fallece el padre. Ahora, también dijimos que el niño tiene que ser un varón revelado. Medio raro, pero un varón revelado para tiene que ser un varón revelado tiene que ser un varón revelado desde el momento que nació
para poder recibir la doble porción. Esto también se aprende en un pasuk. O sea, si es un andrógino, no hablamos de andrógino todavía, hablamos de un tumtum. Un tumtum es uno que tiene piel cubriendo las genitales, por lo tanto no se puede saber si es hombre o mujer. Y después se hace una operación y uno puede, a veces se puede averiguar, a veces no. Entonces, en el caso que él tuvo esa piel cubriendo y se hizo la operación y después se averiguó que realmente es varón, entonces en ese caso tampoco recibe doble porción. Ahora dijimos otra ley, una tercera ley. ¿Cuál es la tercera ley? Dice así. Vamos a leer Halajá Gimel. Dice, Bajor Shenikra, un primogénito Nikra significa que tuvieron que cortar para ver si es varón o no. Benimtzad Zahar, y después vemos que es varón. Eno Notel Pishnaim, no recibe la doble porción. Ahora dice otra ley. ¿Sí? Esta es la ley que estamos ahora tratando de entender. Dice, Upashut. ¿Sí? Upashut. ¿Sí? Upashut, Shenikra Nimtzad Zahar. Y en el caso que un bebé nació no primogénito, pero nació con esta piel cubriéndolo. Y después se le hizo la operación y nos dimos cuenta que él es varón. Él no puede disminuir en la cantidad que recibe el primogénito por ser primogénito. O sea, él no es primogénito. Pero él tampoco, no solo que no es primogénito, sino que tampoco puede disminuir, puede hacer que reciba menos el primogénito por él. ¿Sí? No podemos hacer que el primogénito reciba menos por él. Eso se aprende lo que dice en el Pasuk, en Deuteronomio 16:15. Dice, Vealdulo Banim, y va a tener hijos, o sea, el tema de la herencia tiene que ser para que todos sean hijos varones del momento en el cual nacen. Vealdu, en el momento que nacieron. Podría haber dicho, por ejemplo, Vehayu, y tuvo hijos. Dice, Yaldu nacieron, o sea, el momento que nacieron tienen que ser varones de ese momento. Entonces, Keitzad, dice el Rama Malachá Dalet, Keitzad, Eino Memaet Bejelek Bejora. ¿Qué significa que no puede disminuir la cantidad que recibe el primogénito? Dice así. Ahora dice esta alajá que estamos acá tratando de entender. Dice, Harei Shehayalo Ben Bejor Ushnei Pshutim. Por ejemplo, una persona que tenía un hijo primogénito, que tenemos acá, el primogénito, y después tiene dos hijos varones que nacieron saludables, comunes. Y después nació un cuarto que era Tumtum, o sea que tenía esta capa. Y después se hizo la operación y es varón. Abejor dice así, ¿cómo se divide el dinero? Abejor no te revía mamón bejelek abejora. El primogénito toma un cuarto del dinero. הבכור נוטל רביע ממון בחלק הבכורה, וכאילו עמו אלו שני הפשוטים בלבד. וחצי ורביע הנשאר, חולקין אותו שני הפשוטים עם הנקרא ועם הבכור בשווה. Ajá, ok, ahora lo entendí. Escuchen bien. Dijimos, vamos a escribir acá las cosas así se entiende claro. Acá lo tenemos, ok. Nació el primogénito saludable.
Después nacieron dos más saludables. Y después nació uno con la capa cubriendo. O sea, no se sabía si era varón o no. ¿Qué dice la halajá? La halajá dice que el que nació y no se sabía en el momento que nació si era varón o no, no puede disminuir la cantidad de dinero que el primogénito recibe como primogénito. O sea, la cantidad que recibe como herencia común, eso sí puede disminuir. Pero la cantidad que recibe como primogénito, eso no puede disminuir. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver el dibujo acá. En el caso que el padre dejó $1000 de herencia. Entonces decimos, primero, el primogénito se lleva $250. ¿Por qué? Porque como primogénito, en el caso que hubiesen solo 3 hermanos, o sea, el primogénito y los 2 saludables, él se llevaría una cuarta parte como la parte extra del primogénito, como vimos. ¿Qué se lleva el primogénito? Igual que se llevan todos los demás, el doble. Entonces, en el caso, por ejemplo, que tenía solo 3 hijos y dejó $1000, ¿cómo lo dividimos? El primogénito se lleva 500 y los otros 2 se llevan 250 cada uno. ¿Sí? ¿Claro? En el caso que tuviese solo 3 hijos, todos saludables, el primogénito se lleva 500, porque se lleva 250 lo que merece como hijo, 250 se llevan los otros 2 cada uno, y después él se lleva una parte más, entonces él se lleva 500. ¿Ok? ¿Claro? ¿Hello? ¿Sí? Sí, ok, muy bien. Entonces, decimos que el primogénito en este caso se lleva 250, porque esa es la 250 no como la parte de herencia común, porque él es un hijo, sino los 250 son los que él se lleva por ser el primogénito. O sea, estamos ignorando al último hijo, porque si hubiésemos contado al último hijo acá, entonces la cuarta parte no sería 250, la cuarta parte sería 200. Porque sería la quinta parte. ¿Sí? En el caso que hubiésemos incluido a el hijo que nació con la capa, entonces en este caso se llevaría una quinta parte, no una cuarta parte. Entonces eso es lo que decimos, que se lleva la cuarta parte, 250, y después los otros 750 que quedan los dividen entre los 4, porque ahí ya están dividiendo lo que le merece cada uno por ser hijo, no por ser primogénito, sino lo normal. Entonces cada uno se lleva una cuarta parte de los 3/4 que quedan. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? O sea, cada uno se lleva 3 de 16. ¿Sí? Si dividimos 3/4 en... Si dividimos 3/4 en 4, quedan 3 partes de 16. ¿Sí? ¿Correcto? Matemáticamente. Sí. Ok. Entonces cada uno se lleva 3 de 16 y el primogénito se lleva 3 de 16 más 250. Ahí va, perfecto. Jaime es el matemático. ¿Ok?
Ahí estamos. Ahora podemos seguir. Quedó claro. Entonces, eso es lo que nos referimos, que cuando nace uno que no nació reveladamente varón desde el momento en el que nació, él no puede disminuir de lo que recibe el primogénito como primogénito, no lo que recibe como hijo común. Halajá he katán ben yom echad ממעט בחלק הבכורה אבל לא העובר ובן שנולד לאחר מיתת אביו אינו מעט בחלק הבכורה. Dice un bebé, inclusive si tiene solo un día de edad, él ya disminuye la cantidad que recibe su hermano mayor primogénito. Inclusive si el hermano mayor tiene 40 años y él es un bebé recién nacido, no importa. Pero si todavía no nació, no disminuye, y si no estuvo ahí presente cuando, o sea, si no nació, aunque estaba dentro del vientre de la madre, pero si no nació en el momento que el papá falleció, entonces ahí no disminuye. הלכה ו' בן שנסתפק לו אם הוא בכור או פשוט. Un niño que no sabe si él es el primogénito o no. O sea, si es el primero que nació o no. Que con shenitarev im acher eno notel pishnaim. O sea, quizás se mezcló con otra persona, o sea, no sabe si él es el primogénito o no. Entonces no recibe la doble porción hasta que esté claramente que él es el primogénito. Ok, Tzadosir, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se resuelve este problema? Dice, Im hukru ulebasov nit arvu kotvim harsha'a ze laze venotlin chelek bechora im achehem. Im lo hukru que con shaldu mahboot achat en kotvim harsha'a ven kan chelek bechora. Entonces depende. Si, dice el Rambam así, si estos casos, estos bebés originalmente se sabía cuál era el primogénito, pero después se confundió, ¿sí? Entonces sí se sabía que hay cada dos hermanos y no saben cuál es el primogénito, entonces depende. Si había un punto en su vida en la cual ellos sabían cuál era el primogénito, pero después se olvidaron o se confundieron, ¿sí? Entonces ahí lo que hacen es escriben un contrato cada uno al otro diciendo que si yo soy el primogénito te perdono, te doy la mitad del dinero que yo merezco, y si vos sos primogénito me das lo tuyo. Y así dividen entre ellos el dinero extra. En el caso que no se sabía, o sea que nacieron en cuevas o que no se podía verificar, en ese caso ya ninguno recibe el dinero porque ninguno, o sea, no se sabe cuál es cuál, y no hubo momento en el cual la identidad fue distinguida, o sea, se sabía cuál era el primogénito. El Hazain. Misha ayulo shnei banim bechor u pashut umeitu shnehem בחייו והניחו בנים, הבכור הניח בת והפשוט הניח בן, הרי בן הפשוט יורש בנכסי הזקן שליש שהוא חלק אביו, ובת הבכור יורשת שני שלישים שהוא חלק אביה. וכן הדין בבני האחים ובני אחי האב וכל היורשים, אם היה אבי אחד מהם היורשים בכור, נוטל חלק בכורה שלא זה היורש מחמתו. Dice así, en el caso que hay un hombre. Vamos a hacer acá un dibujo. Rapidito. Tenemos acá a un hombre. Este hombre tuvo dos hijos. Uno era primogénito y el otro no. Este era el primogénito. Este era el primogénito. Ahora el primogénito tuvo una hija. El primogénito tuvo una hija. Y el otro tuvo un hijo. Ahora, estos dos hijos se murieron antes que se murió el padre. Sí, o sea, el padre quedó con vida por muchos años
esta acá. Una barba larga. Y un bastón. Ahí está. El padre, o sea, el abuelo de estos dos niños, de la niña y del niño, vivió después que fallecieron sus dos hijos, desafortunadamente. O sea, desafortunadamente que vivieron, que murieron antes que se murió el padre. Entonces dice así: ahora cuando él muere, no tiene hijos para que reciban su herencia, sino tiene un hijo, un nieto varón o una nieta. Tiene los dos, una nieta y un nieto. Entonces decimos que la nieta recibe la doble porción del padre, o sea, 2/3 de su herencia, y el varón recibe 1/3, porque cada uno hereda a su padre. Y así en todos los casos iguales. Alajá tet dice: Bejol najalá, alajá het. Ena bejol notel pishnai min nechsea em, que tal bejol upashut shershu imam, jolkim beshavet ben shavet bejol najalá ben shavet petelechem. Dice: la herencia de la madre no se divide, se divide exactamente al medio, o sea, cada uno toma una porción igual. Un primogénito solo hereda doble porción del padre, no de la madre. Ups. Doble porción de del padre y no de la madre. Ok. הלכה ט' בכל נחלה הוא הנולד לאב ראשון שנאמר כי הוא ראשית עונו והם משגיחין על האם אפילו ידע כמה בנים הואיל וזה ראשון לאביו ולא פי שניים. Alajá muy importante cuando estamos hablando de primogénito con respecto a estos temas, tiene que ser el hijo que nació primero a este padre, no importa si la madre tuvo muchos hijos anteriormente, el padre, si este es el primer hijo del padre, él es el primogénito con respecto a estos temas. Alajá Yud, Habá Ahad Nefalim, uno que nació después que su madre, junto con su padre, abortó, no abortó, sino nació, o sea, ¿cómo se dice? Miscarriages, ¿cómo se dice en español? Aborto involuntario, me lo traduce acá. Si la mujer tuvo un aborto involuntario, dice, Afar Pishata Rosh Hanefel, que Shehu Chai, Habá Jalot Bejol Najalá. No obstante, el próximo está considerado primogénito con respecto a estos temas. Así también un niño que murió, que un bebé, un feto que ya tenía 9 meses, salió la cabeza, estaba vivo, pero después se murió. El que viene después está considerado primogénito con respecto a estos temas de herencia. Esto se aprende lo que dice Reshit o no. Dice que tiene que ser el principio de su fuerza, o sea, el principio de la fuerza del padre. O sea, que tiene que tener un hijo que viva, que vivió después que salió y no que se murió en el proceso, desafortunadamente. Por lo tanto, en el caso que ya sacó no solo parte de la cabeza, sino la mayoría de la cabeza, y después se murió el primero, entonces ahí sí está considerado que tuvo un hijo que vivió, porque una vez que está en la mayoría de la cabeza ya está considerado una identidad propia y no un feto. Y por lo tanto ya el próximo no está considerado primogénito. En la Hayud Aleph Yotzet Ofen
uno que no nació por parto natural, Babá, Harab y el que viene después, Neemen o Mejorim, los dos no son primogénitos, Harishon le Fishelon Olad, el primero porque no nació de la manera normal, y dice, y van a nacer para él dos hijos, o sea, hijos, el primero va a ser primogénito y lo va a heredar una doble porción, este no nació de la manera común, por lo tanto no está considerado nacer con respecto a estos temas, y el segundo, aunque él es el primero que nació de la manera común, pero siendo que él no es el primero, o sea, tiene un hermano mayor del mismo padre y la misma madre, en este caso lo que importa es el padre, el mismo padre, entonces no está considerado primogénito con respecto a estos temas. Yo, por ejemplo, soy el segundo hijo, pero soy el primero que nació con parto natural. Halachayut Bet. Hayulo banim que shahaya goy venit gayer. Si tuvo hijos cuando era un gentil y se convirtió al judaísmo después. En lo mejor Najalá no tiene, o sea, si después tiene otros hijos, no está considerado que esos hijos son primogénitos. Pero un judío que tuvo, no tengo que ayunar, víspera de Pesaj. Pero un judío que tuvo hijos con una esclava o con una mujer no judía, Hasu Shalom, o il beno no, siendo que legalmente no están considerados sus hijos, si después tiene un hijo primogénito, o sea, un primer hijo, su primer hijo junto a una mujer judía, él sí recibe doble porción. Alajait Gimel Hayah Bejor Mamzer, Notel Pishnaim, en el caso que su hijo primogénito era un bastardo, recibe doble porción. Se llama Kieta Bejor Ben Asnua Yakir, Asnua Ben Nisua, Ben Tzarich Lomar y Mayab Ben Grusha o Ben Halutza. Esto se aprende lo que dice en el Pasuk, y obviamente si el hijo era un hijo de una mujer ya divorciada o de una mujer halutza, o sea que hizo el proceso de halitzá en el caso que el hermano falleció sin hijos, etc. Halajá Yud Dalet dice Shloshan Emanim Malebejor, algo muy importante, 3 personas se les cree con respecto a cuando dicen que esta persona es un bejor. ¿A quién se le cree cuando dice que si uno dice yo soy un bejor, yo soy primogénito, se le cree? Dice Hayá Veimó Baviv, la mujer que ayuda a que uno nazca, la partera, el padre y la madre. Hayá Miyad, ¿cuándo se le cree a la partera? Enseguida. O sea, acerca del nacimiento se le cree que ella dice este salió primero. Si ella dice este nació primero, se le cree. Y la madre todos los 7 días después que nació se le cree. ¿Por qué? Porque durante esos 7 días siempre está junto a la madre el bebé. A Aviv Olam, el padre, se le cree siempre. Inclusive si el padre dice acerca de una persona que nunca sabíamos que era el hijo, si el padre dice esa persona no solo es mi hijo, sino que él es mi hijo primogénito, se le cree. Así también si dice con respecto a uno que nosotros pensamos que él es sí su primogénito, él dice él no es mi hijo primogénito, también se le cree. Halajá Tetvav, o sea, porque ¿quién sabe mejor que el padre? Estamos hablando acá del padre que tuvo el primogénito con esta mujer. Quizás el padre tuvo un primogénito con otra mujer. O sea, el padre sabe quién es su hijo primogénito. Halajá Tetvav, Avshenistatek, Botkin Oto Kedersh Botkin Legitin. Un caso interesante. ¿Qué pasa si el padre ya no puede hablar más? O sea, se enfermó de una manera que no puede comunicarse con el habla. Entonces dice, ¿cómo sabemos, cómo verificamos quién es su hijo primogénito? ¿Cómo sabemos si es su hijo primogénito? Entonces dice que averiguamos la misma manera que averiguamos con respecto a los temas de de la misma manera que averiguamos con respecto a temas de divorcio. Cuando uno tiene que divorciar y no puede hablar, ¿cómo se le hace? Se le hace 3 preguntas, las cuales contesta sí o no, y sabemos que la respuesta es sí o no. Por ejemplo, hoy es día, y vemos si hace con la cabeza sí, y le preguntamos otras cosas, entonces ahí verificamos si él puede, si se puede
si él puede comunicarse de esa manera, o sea, si entiende la pregunta y si puede mover su cabeza de acuerdo a los hechos. Así se le pregunta, expresarse, ahí va, así se le pregunta también con respecto a sus hijos, si son primogénitos o no. En ese caso, si él se expresa que es su hijo primogénito, se le cree. הלכה ט"ז, העידו עדים שהם שמעו אביו של זה אומר דברים כך וכך, שהרי אותם הדברים יוודע מכללם שזה בנו בכורו, הרי זה נוטל פי שניים, אף על פי שלא אמר האב בפירוש, זה בני בכורי. En el caso que dicen dos testigos que nosotros escuchamos de este hombre hablar con respecto a esta persona de tal manera como si esa persona fuese su hijo primogénito. Entonces, aunque ellos no pueden decir que escucharon claramente que este hombre fallecido dijo que este otro hombre es su hijo primogénito, pero si ellos pueden decir que se comportó con él y se expresó de una manera, o sea, dijo todo, aparte de decir las palabras, este hijo es mi hijo primogénito, entonces ahí se les cree a los testigos y con eso ese hombre puede tomar doble porción de la herencia. En el caso que dos personas escuchan que un hombre dice este es sí, que dice este es dice que este es mi hijo este es mi primogénito. Este hijo es primogénito, dice. Si dice este hijo es primogénito, entonces ahí no le damos la doble porción. ¿Por qué? Porque puede ser que él se refirió es primogénito a través de mi esposa. O sea que es el primer hijo de mi esposa. Pero si dice que es mi primogénito, entonces ahí se refiere que su primogénito sea su primer hijo en general